Los intros de los animes fueron, para todos nosotros, verdaderos himnos que nos llevaban a lugares mágicos llenos de acción y aventura. Estas míticas melodías eran una verdadera obertura para todos los niños de la época. Pero ¿qué pasa cuando esos intros eran apócrifos y no eran los oficiales? Y lo más importante, ¿cómo se vivió la experiencia en otros lugares del mundo, como en Arabia Saudita? Hoy, en Retrocultura, verás la segunda parte de los intros apócrifos. Canciones que nos vendieron como oficiales, pero que nunca lo fueron. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver los intros apócrifos, volumen 2. Mi nombre es Ovelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Antes de comenzar con nuestro top, y a petición de todos ustedes, hablaremos de algunos intros que quedaron pendientes en la primera parte. Si no has visto la primera parte, puedes verla al terminar este video. El primero de ellos es Dragon Ball, pero no el que todos conocemos, sino el del primer doblaje realizado en México, conocido como Zero y el Dragón Mágico. Este doblaje se realizó en 1993 por Videodoblajes S.A. de CB, basado en la versión estadounidense de la Harmony Gold. Los personajes tenían otros nombres muy distintos a los que conocimos en América Latina. Goku era Zero, Krillin era Cachito, háganme el favor, y Yamcha era Sedaki. El intro utilizado era el mismo que en Estados Unidos, con música y edición censurada. Según se cuenta, el cambio de los nombres fue solicitado por el cliente, pero cuando se pidió revertirlos, el director Rafael Rivera se negó y renunció, lo que provocó la cancelación del doblaje tras unos 60 episodios. Una curiosidad que muestra cómo incluso Dragon Ball tuvo un inicio apócrifo en nuestra región. Otro de los intros que quedaron pendientes fueron las versiones europeas de Sailor Moon. Así es, nuevamente vamos a escuchar esas bellezas salidas de quién sabe dónde. El primero es el de Alemania, con el tema Sag das Zauberwort. Con un ritmo muy distinto al romántico tema de Moonlight Densetsu. Por su parte, en Italia, las canciones interpretadas por Cristina de Avena tenían un aire pop melódico y solemne, con arreglos orquestales ligeros que daban un tono casi de balada infantil a este tema. Raggio di luna che rendi la notte romantica. Sailor Moon, hai la notte in te, principessa di un regno che con la luna sai, la notte è scura più che mai. Sailor Moon, amica Sailor Moon. Dos versiones que muestran cómo cada país adaptó la magia de las Sailor Scouts a su propio estilo musical. Y por último, y no menos importante, está el mítico Dragon Quest, mejor conocido en América Latina como Las Aventuras de Fly. En Japón, el tema era conocido como Yusa Yo Isoge.
el cual era un himno heroico con arreglos épicos. Pero como vimos en el video pasado, la Tierra de las Barras y las Estrellas no se conformó con ese intro de segunda y decidieron hacer uno propio. Uno muy al estilo de rock pop genérico, más comercial. Afortunadamente, en América Latina se mantuvo cercano al original, con una letra solemne y emotiva que se convirtió en un himno para los fans. Las aventuras de Fly. Valiente Fly, por el cielo y el barro, un día te sonreirán. Pero hay otro intro muy diferente, y ese es en árabe. La versión fue todavía más caótica y experimental, con un estilo teatral que parecía salido de otro universo. Iba a ser una broma, pero me pueden llegar a funar, y mejor no. Bueno, ahora sí, continuamos. Número 1. Iniciamos nuestro top con una serie que nos contaba la historia de una niña capaz de hablar con las flores y llenar de magia la vida de quienes la rodeaban. Nos referimos a Ángel, la niña de las flores, estrenada en 1979 con un total de 39 episodios. Esta serie fue parte del boom shoujo de finales de los 70. En Japón, el opening original se llamaba Hana no Kunlun, interpretado por la legendaria Mitsuko Horie. La canción era luminosa, con arreglos orquestales ligeros y un tono infantil que transmitía inocencia y frescura. La voz cristalina de Horie parecía brotar como pétalos del viento, perfecta para el espíritu de la serie. Pero cuando ésta cruzó al mercado estadounidense, el intro nuevamente cambió radicalmente y se transformó en un tema pop sintético, con ritmos más comerciales y un aire de jingle televisivo. El resultado era pegajoso, sí, pero también un poco cómico. Parecía más una cortinilla de un serial matutino que la entrada a un mundo mágico. Y entonces llegó a Latinoamérica, donde gracias a Dios lo interpretó el único e irrepetible Guillermo Aguirre, nuestro querido Capitán Memo. Ángel, la niña de las flores, llenas felicidad y el camino más fácil será con ejemplos de amor. Su interpretación fue dulce y entrañable, distinta a la original, pero cargada de nostalgia. Con su voz cálida, convirtió el intro en un himno que aún hoy provoca sonrisas y recuerdos. Ángel, la niña de las flores, nos demuestra que un mismo anime puede tener tres almas distintas según el país: la pureza japonesa, la comercialización americana y la ternura latina. Al final, lo que permanece en la memoria no es la versión más fiel, sino la que logra tocar al corazón. Número 2. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que nos contaba las hazañas de un joven futbolista que soñaba con conquistar el mundo. Nos referimos a Capitán Tsubasa,
conocido como Holly y Benji en Italia y como Supercampeones en América Latina. Este anime fue estrenado en 1983 con más de 128 episodios. Este anime se convirtió en todo un fenómeno gracias a sus partidos interminables, canchas que parecían medir kilómetros y tiros completamente ilegales que desafiaban las leyes de la física. En Japón, el opening original fue Moete Hero, interpretado por Hiroyuki Okita y compuesto por Neko Oikawa. Era un tema vibrante, con energía juvenil y un aire épico que transmitía la pasión del fútbol como un sueño heroico. En Italia, la serie llegó como Holly a Benji y recibió un intro totalmente distinto, más melódico y ligero, con un estilo pop europeo que buscaba conectar con el público infantil. Aunque pegajoso, tenía un aire casi de canción escolar, muy distinto al tono épico japonés. Finalmente, el anime llegaría a América Latina y el intro fue interpretado por el increíble Moisés Palacios. Su versión era más metalera, su voz rasposa y ritmo trepidante, perfecta para acompañar los tiros imposibles de Oliver Atom y compañía. Llegaron ya para triunfar, muchos con nada con tal de ganar. Aunque diferente a la original, su interpretación resultó entrañable y se convirtió en el verdadero himno de los niños latinoamericanos que soñaban con ser futbolistas. Supercampeones nos recuerda que el fútbol es pasión, pero también espectáculo. Cada país adaptó su intro a su estilo, y aunque las canchas parecían infinitas, lo que permanece en la memoria es la música que nos hizo vibrar en cada partido. Todo un clásico de la retrocultura. Número 3. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que mezclaba romance, fantasía y mechas en un mundo alterno lleno de misterio. Nos referimos a La Visión de Scaflowne, estrenada en 1996 con un total de 26 episodios. Una serie que se convirtió en un anime de culto gracias a su atmósfera épica y a su protagonista Hitomi, atrapada entre la magia y la guerra. El intro que todos conocimos en Japón fue Yakusoku wa Iranai, interpretado por la talentosa Maya Sakamoto, con música compuesta por la inigualable Yoko Kanno. Una pieza delicada y melódica, con tintes de balada pop y arreglos orquestales que transmitían la mezcla de ternura y destino trágico que definía la serie. Pero nuestros vecinos del norte dijeron: no, esa canción no nos gusta, danos otra cosa, y nos dieron otra cosa.
Para no variar ni perder la costumbre, ellos decidieron entregarnos un intro completamente distinto. No solo cambiaron la melodía, sino también la edición del opening. Escenas recortadas, ritmo acelerado y una música más cercana al rock alternativo de los 90 que a otra cosa, buscando enganchar a un público adolescente que quizá no estaba preparado para la sensibilidad de la versión japonesa. El resultado fue un contraste tan radical que parecía otro anime. La visión de Scaflowne nos recuerda que la música es parte esencial de la historia, mientras Japón y América Latina conservaron la magia original. Estados Unidos optó por reinventar la obra con un tono más agresivo. Al final, la diferencia nos muestra cómo cada cultura adapta el mismo producto a su propio espejo, aunque a veces ese reflejo distorsione la esencia. ¿Qué clase de trauma tienen los estadounidenses? O sea, ¿alguien me explica? Número 4. Y el siguiente lugar de nuestro top es para una serie que nos engañó a todos desde el principio. Nos referimos a Kyatonin Tenyade. ¿Y esa cuál es, te preguntarás? ¿What? Pues nada más y nada menos que Los Gatos Samurai. La serie se estrenó en 1990 y contó con un total de 54 episodios, pero como hemos visto en esta serie de videos, nosotros jamás conocimos ese nombre ni a sus personajes por sus nombres originales. En América la rebautizaron como Samurai Pizza Cats y en América Latina como Los Gatos Samurai, y luego se quejan de los españoles. Así que desde el título ya nos estaban vendiendo otra historia. El intro japonés era completamente distinto, un tema alegre y tradicional de anime cómico, con arreglos pop y un tono desenfadado que acompañaba las aventuras absurdas de estos felinos. La canción transmitía humor y energía, muy en la línea con la estética paródica de la serie. Pero cuando llegó a Estados Unidos, específicamente a las manos de Hayao Saban, este decidió cambiarlo radicalmente. Nuevamente, el país de las salchichas y el rock and roll decidió rehacer el intro con una melodía más pop rock caricaturesco, acompañado de una edición que recortaba escenas y añadía un narrador sarcástico. El resultado era tan distinto que parecía otra caricatura, más irreverente, más caótica y con un humor que rayaba en lo absurdo. En la versión latina, lo que recibimos fue una adaptación directa de esa versión americana. Así, crecimos con un intro que, aunque diferente al japonés, se volvió entrañable por su tono divertido y pegajoso, y yo amaba ese intro. Gatos Samurai. ¿Podrían decirme quién va ahí con la linda poliéster que nunca temerá? Participen, la naranja y combatirán. En pie de lucha. ¡Al ataque, samuráis! Y nunca los malvados ganarán. Lograrán a un corazón de piedra estos... Son los gatos samurai. Los Gatos Samurai nos demuestran cómo a veces ni el nombre ni los personajes que recordamos son los originales y no es efecto Mandela.
Sin embargo, lo que nos permanece en la memoria es la versión que nos hizo reír, cantar y disfrutar, aunque haya sido un engaño delicioso. Número 5. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que mostró que ser un héroe podía ser un acto de dolor. Nos referimos a Tekkaman Blade, mi serie favorita. Estrenada en 1992 con un total de 49 episodios, un anime oscuro como yo, emotivo que narraba la lucha de D-Boy contra los Radam. Y claro, cuando cruzó al occidente, sufrió la vieja confiable del tío Sam. Se cortó, se acomodó y se le cambió el nombre por Teknoman, porque patata. En Japón, el opening original se llamaba Reason y era interpretado por Yumi Matsuzawa, con música compuesta por Rei Nakanishi. Un tema épico y emotivo con arreglos que elevaban el espíritu y transmitían la tragedia y la esperanza del protagonista. La voz de Matsuzawa era un grito de resistencia perfecta que acompañaba la transformación dolorosa de D-Boy en Tekkaman. Pero en Estados Unidos la historia fue completamente diferente. El intro fue reemplazado por una melodía bélica y sobria, con guitarras y percusión marcial, buscando dar la sensación de una guerra interplanetaria más que un drama humano. La edición del opening recortó escenas y enfatizó la acción, dejando de lado la carga emocional, y aunque diferente, esa versión se convirtió en parte de la vida de muchos que conocieron la serie como Teknoman. At the end of the 21st century, the Earth was invaded by a horde of mutant Spider-Man. Even the heroic men and women of the Space Knights cannot defend the Earth. And now, the continuing saga of Teknoman. Marcando su infancia con un aire más militar que trágico. Tekkaman Blade nos recuerda que la música puede definir la identidad de una obra. Japón nos dio un himno de dolor y esperanza, mientras que en América nos entregaron un canto de guerra. Al final, ambas versiones quedaron grabadas en la memoria, cada una reflejando la forma en cómo el público entendía el heroísmo en la retrocultura. Número 6. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que nos llenó de ternura y aventuras mágicas. Nos referimos a Togariboshi no Memoru. ¿What? ¿Y esa cuál es?, te preguntarás. Pues la magia de Titila. Y fue estrenada en 1984 con un total de 50 episodios. Conocida en Estados Unidos como The Little Memel. Era la historia de una pequeña hada que vivía en la tierra y que, con su simpatía y curiosidad, se convirtió en un recuerdo entrañable para quienes la vieron. El opening japonés fue Yume no Sekai e, interpretado por Mariko Shiga, con música compuesta por Koji Makaino. Un tema alegre y divertido, lleno de energía infantil que evocaba aventuras y diversión para los niños. La melodía transmitía la sensación de estar entrando en un mundo mágico donde todo era posible. Y nuevamente, Estados Unidos decidió cambiar el intro porque ese era muy bonito.
Así que hicieron uno completamente diferente. Un tema instrumental extraño, con escenas largas tomadas directamente del anime y una música que parecía synth-pop experimental. El resultado era curioso, algo más atmosférico que infantil, como salido de un sueño psicodélico. Era como si quisieran darle un toque futurista a una historia que en realidad era pura fantasía. En Latinoamérica, la versión que recibimos fue completamente distinta y hermosa. El intro fue interpretado por una voz de soprano, solemne y en ciertos puntos melancólica, acompañado de una letra que transmitía ternura y nostalgia. Aunque diferente al intro original japonés, esta versión se convirtió en un himno entrañable que aún hoy provoca recuerdos cálidos en quienes crecieron con la magia de Titila. Esta serie animada nos demuestra que un mismo anime puede sonar como un juego alegre en Japón, como un experimento raro y psicodélico en Estados Unidos y como una canción solemne en América Latina. Al final lo que permanece es la emoción que cada versión logró despertar en su público, una verdadera joya de la retrocultura. Número 7. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que definió a toda una generación, y ese fue Dragon Ball Z, estrenado en 1989 con un total de 291 episodios. La historia de Goku, Vegeta y compañía enfrentando enemigos cada vez más poderosos. Este anime se convirtió en un fenómeno mundial y claro, nuestros vecinos del norte, como no tienen nada mejor que hacer, decidieron cambiar lo que ya era perfecto. En Japón, el opening original fue el legendario Shala Hekshala, interpretado por Hironobu Kageyama y compuesto por Shiho Kiyoka, un tema alegre, optimista y épico que se convirtió en el verdadero himno de la serie. En América Latina, afortunadamente, se mantuvo fiel al original y millones de niños crecieron cantando esa melodía que transmitía energía y aventura. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul. Shala, el Shala. No importa lo que suceda sobre él. Pero en Estados Unidos, la historia fue muy distinta. Allí, nuevamente reemplazaron el intro por un tema de rock progresivo, más oscuro y agresivo, acompañado de una edición que enfatizaba la acción y la violencia. El resultado fue raro, casi tan raro como la adaptación de la letra española, donde decidieron cambiar la letra y transformar el icónico
Chala Hechala por Luz, Fuego, Destrucción. ¿No me creen? Escúchenlo. Volando, siempre arriba, unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos fuego, destrucción a nuestros seres. Una letra extraña, solemne y hasta dramática, que sin embargo se convirtió en parte de la infancia de quienes crecieron con esta versión. Como nota curiosa, existe incluso una versión en árabe que es todavía más loca que las estadounidenses y las españolas juntas, con un estilo completamente distinto y que parece salido de otro mundo. Y mejor me callo porque si no me van a censurar en YouTube. Dragon Ball Z nos demuestra que un mismo anime puede sonar como un himno alegre en Japón y Latinoamérica, y como un concierto de rock en Estados Unidos, o como una epopeya extraña en España. Al final, todas las versiones formaron parte de la memoria colectiva y de la retrocultura. Número 8. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que convirtió los trompos en armas épicas de batalla, que se lo digan a Catalina Krill. Nos referimos a Beyblade, estrenada en el año 2001 con un total de 51 episodios en su primera temporada y que rápidamente se volvió en un fenómeno mundial. La historia de Tyson y sus amigos girando trompos hasta el infinito y más allá. Esta serie nos dejó recuerdos de combates que parecían durar más que un partido de supercampeones, con explosiones, dragones y gritos que hacían temblar cualquier patio escolar. En Japón, el opening original fue Fighting Spirits, Song for Beyblade, interpretado por Motoki Omori, un tema energético y juvenil, con guitarras y ritmo acelerado que transmitía la emoción de las batallas y la amistad. Era un himno que invitaba a luchar sin rendirse. Pero en Estados Unidos, como suele pasar, el intro fue cambiado por una versión más rock pop comercial, con un tono repetitivo y una letra simplificada que buscaba enganchar al público infantil. El resultado era pegajoso, sí, pero también un poco genérico, como si se tratara de una cortinilla de un programa de juguetes, y en sí lo era. En América Latina recibimos una adaptación cercana a la americana, pero con un tono más cálido y familiar. Aunque diferente al original japonés, se convirtió en parte de la infancia de muchos de nosotros, acompañando las tardes de recreo y las competencias improvisadas en la escuela. Al combate otra vez. Beyblade nos recuerda que a veces no importa si el intro es épico o comercial, lo que queda en la memoria es la emoción de gritar "Let it rip" y sentir que tu trompo podía invocar dragones. La música fue distinta en cada región, pero la pasión por gritar fue la misma en todo el mundo. Número 9.
El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que nos mostró que los sueños de convertirse en Hokage podían ser tan épicos como interminables. Nos referimos a Naruto o Rellenuto, como se le conoce por ahí. Estrenada en el año 2002 con un total de 220 episodios y como 47,000 de relleno. Y solo en su primera parte, la historia de un joven ninja rechazado por su aldea, pero lleno de energía y voluntad, que se convirtió en todo un fenómeno mundial. El opening original, Rocks, interpretado por Home Dog, un tema de rock vibrante y juvenil que transmitía la energía de Naruto y la emoción de sus primeras aventuras. Era un himno que invitaba a correr por las calles de Konoha con la misma pasión que el protagonista. Pero adivinen quién decidió cambiarlo. En efecto, nuestros queridos vecinos del norte. ¿Todo bien en casa, chicos? No sabemos qué trauma infantil o síndrome de rockstar reprimido tengan en las tierras del norte, pero aman cambiar las letras por algo que ni al caso. En Estados Unidos, el intro fue reemplazado por el tema Rise, con un tono más alternativo y una edición que recortaba escenas buscando darle un aire más cool y adolescente a la serie. El resultado era raro, como si quisieran transformar a Naruto en un héroe de MTV. En Europa, particularmente en Alemania, también se vivió un cambio curioso. Du hast mich. Con el tema Believe It, que poco tenía que ver con la esencia original. If you believe it, you can be somebody. You can be somebody. Naruto nos demuestra que un mismo anime puede sonar como un himno juvenil en Japón, como un experimento alternativo en Estados Unidos y como una rareza pop en Europa. Al final, lo que permanece es la energía del ninja que nunca se rindió, sin importar qué canción le pusieran encima. ¡Ay, pobre Rellenuto! Número 10. El último lugar en nuestro top es para un caso extrañísimo, porque la serie en cuestión no era un anime, sino una caricatura americana. Nos referimos a X-Men The Animated Series, estrenada en 1992 con un total de 76 episodios, que marcó la infancia de millones de niños con sus mutantes luchando por justicia e igualdad. Pero lo que ocurrió después fue como una especie de retribución o venganza nipona. Japón tomó la serie y le dio un intro completamente distinto y absolutamente mejor. El opening original americano era un riff guitarrero icónico, acompañado de animaciones realizadas en gran parte por el estudio coreano Acom. Tormenta. X-Men. Era un tema potente, sí, pero limitado en su edición y estilo visual. Pero cuando la serie llegó a Japón, los nipones hicieron gala de técnica y talento increíble, creando no uno, sino dos intros nuevos con música completamente metalera y J-Rock, titulados Rising del grupo Ambience y Dakishimetai del grupo Wakin.
no solo cambiaron la melodía, sino que redibujaron escenas completas con animaciones fluidas y un estilo shonen que eclipsaba por completo al original. X-Men とは悪の脅威から人類を守り、人類とミュータントシャークソで固めた争いや憎しむまま Break out抱きしめたい誰よりも太陽のように夜空に浮かぶ月のようにその微笑みを決して欲しいから捧げたいこの夢を Incluso las cortinillas para comerciales eran superiores a las hechas en América, con un nivel de detalle que parecía sacado de un anime de primera línea. X-Men fue una cachetada con guante blanco que Japón le dio a Estados Unidos tras décadas de mutilar animes para adaptarlos. Los japoneses demostraron que podían tomar una caricatura americana y superarla con creces. El resultado fue un intro que no solo elevó la serie, sino que se convirtió en un ejemplo de cómo la reinterpretación puede transformar un producto en algo legendario, toda una leyenda de la retrocultura. Y hasta aquí, nuestra segunda parte de intros apócrifos, openings que a pesar de no ser originales, trajeron alegría y esperanza a todos los niños que crecieron viendo estas fantásticas series, las cuales se convirtieron en todo un ícono de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes convertirte en miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Weller, Marlene Senil, Bob Duck, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, Leon Alfaro, Misael Domínguez, Era Jans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Leon Alfaro, Shinobu Sensui, Walter Domínguez, E. Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S, Yacor Vendalas, por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte.